Su acceso inexpugnable hizo que en 1934 el gobierno estadounidense erigiese en su suelo la penitenciaría federal de mayor seguridad del país. El 21 de marzo de 1963, tras 29 años en ejercicio, La Roca, sobrenombre con el que se conoce a la prisión ubicada en la isla de Alcatraz, cerró sus puertas. Humedades, gastos excesivos y fugas forzaron a la clausura de la cárcel. En este top te mostraré 9 cosas que seguro no sabías sobre Alcatraz, la prisión más famosa del mundo. Hechos ocultos e incluso paranormales que se vivieron dentro de las paredes de la mítica cárcel. Los guardias vivían en la isla. La vida en aislamiento no era solo para los prisioneros de Alcatraz. Los guardias vivían en la isla en viviendas separadas que una vez fueron cuarteles de la guerra civil. Sus hijos pescaban en la bahía y pasaban tiempo en salones sociales que tenían piscina y bolos. Las familias a menudo tomaban viajes en barco de fin de semana para abastecerse de comestibles y otros artículos esenciales. Aunque se les prohibió hacer contacto con los reclusos, algunos disfrutaban de ver a los presos practicar deportes. El softball era el pasatiempo más popular. Los equipos eran armados por los mismos reos y muchas veces eso generaba tensiones raciales. Durante un juego del 20 de mayo de 1956, los temperamentos estallaron y se sacaron cuchillos improvisados antes de que los guardias pudieran restablecer el orden. El bloque D. Aunque la cárcel fue clausurada en 1963, las historias de fantasmas que acompañaban a los reos en sus largos turnos continúan. Los guardias afirmaban que en su interior ocurrían fenómenos extraños. De hecho, hay una zona que impresiona a aquellos que visitan la prisión. Se trata de El Hoyo, un espacio que comprende las celdas 9 a 14 del bloque D, donde eran llevados temporalmente determinados presos con características de peligrosidad o comportamiento negativo. Estos cubículos estaban privados de luz natural y los presos que se encontraban en ellos solían vivir en condiciones pésimas, así como sufrir torturas. Una historia asegura que en 1940, en la celda 14D, un preso gritaba horrorizado que una criatura de ojos rojos iba a matarlo. Cuando los guardias abrieron su celda al día siguiente, hallaron al hombre muerto con rasgos de estrangulamiento. Alcatraz no siempre fue tan mala. Alcatraz desarrolló una reputación de segregar a los incorregibles de Estados Unidos del resto de la población. A veces las reglas dictaban que los prisioneros ni siquiera podían hablar entre sí, pero las condiciones dentro de la prisión no eran tan duras como las películas y la televisión más tarde retratarían. Los reclusos tenían su propia celda y algunos incluso pidieron ser transferidos allí porque el potencial de problemas violentos era bajo. La razón por la que algunos de los criminales más notorios de la época fueron enviados a La Roca fue debido a la estricta rutina de la instalación. Los prisioneros tenían poco margen de maniobra o privilegios fuera de los conceptos básicos como comida, ropa y atención médica. Aunque claro, escapar era prácticamente imposible. Al Capone tocaba en banjo. El edificio imponente y claustrofóbico albergaba 336 celdas. A lo largo de su historia, solo estuvieron detenidos allí 1.545 prisioneros, los más peligrosos e indeseables, siendo Al Capone el de mayor fama. El famoso gángster fue uno de los primeros presidiarios en ocupar Alcatraz. Capone había sobornado a guardias para recibir un trato preferencial mientras cumplía su sentencia de evasión de impuestos en Atlanta, pero eso cambió después de su traslado a la prisión de la isla. Con mucho tiempo libre y poco que hacer en el increíblemente estricto Alcatraz, comenzó a practicar música y tocar en el banjo en la banda de prisión de Rock Islanders. La leyenda dice que los empleados actuales de Alcatraz reportaron haber escuchado misteriosas melodías de banjo flotando a través de las celdas. Intentos de fuga fallidos. La cárcel tenía varias torres de vigilancia, un ejército de guardias armados en turnos continuos, varias puertas de rejas para clausurar el acceso, la iluminación del faro y, obviamente, el helado intempestuoso océano Pacífico. Pese a todas las complicaciones, hubo muchos intentos de fuga en sus casi 3 décadas de vida.
Fueron 36 prisioneros en 14 intentos los que trataron de escaparse. 23 fueron descubiertos en plena tarea, 6 murieron por disparos de los guardias, 2 se ahogaron y 5 permanecen desaparecidos. John Giles fue el que diseñó el plan de escape más particular. Durante meses, robó, juntó y escondió pequeños retazos de tela y cuando tuvo la cantidad suficiente, confeccionó un traje de coronel del ejército. Con ese disfraz logró traspasar los controles, pero fue descubierto cuando subía a la embarcación que lo depositaría en San Francisco. El origen de su nombre. Antes de que los criminales se convirtieran en sus habitantes, la isla era el hogar de grandes colonias de pelícanos marrones. Cuando el teniente español Juan Manuel de Ayala se convirtió en el primer europeo conocido en navegar por la Puerta de Oro en 1775, bautizó a la montaña rocosa la Isla de los Alcatraces, que significa Isla de los Pelícanos. Actualmente, sin una infraestructura humana permanente, Alcatraz ha sido lentamente ocupada por sus habitantes originales. Uno de los primeros lugares de interés que ven los visitantes es su excedente de gaviotas occidentales que se han instalado en casi todas sus superficies. El servicio del parque incluso ofrece un recorrido por la vida aviar que incluye 5.000 aves de 9 especies diferentes. El hombre pájaro de Alcatraz. Robert Franklin Stroud fue un estadounidense nacido en 1890 en la ciudad de Seattle. Robert fue encarcelado por asesinato, evaluado y catalogado como un psicópata, pero a pesar de esta oscura faceta de su personalidad, durante las 5 décadas que pasó tras las rejas, se convirtió en un respetable ornitólogo. En su estadía en el confinamiento solitario al que fue obligado en la penitenciaría de Leavenworth, descubrió su pasión por las aves y empezó a criar cientos de ellas en las celdas vecinas. Se le ordenó renunciar a sus pájaros en 1931 y se le prohibió tener compañeros de celda aviar durante sus 17 años dentro de Alcatraz. Las observaciones que registró en su libro Enfermedades de Canarios fueron importantes para el estudio de la especie y ganarían pronto el respeto de los expertos. Activistas ocuparon Alcatraz. En 1969, un grupo de estudiantes universitarios irrumpió en la prisión abandonada. Su misión era llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos para que reubiquen a los residentes nativos americanos en ciudades, citando un tratado de 1868 que otorgaba tierras federales desocupadas a los nativos americanos. Los manifestantes exigieron que el gobierno establezca un centro universitario y cultural en la misma isla de Alcatraz. Los alguaciles federales retiraron al último de los manifestantes en junio de 1971, pero algunos de sus grafitis permanecen. Cuando el Servicio de Parques Nacionales reconstruyó recientemente una torre de agua de Alcatraz, se aseguraron de repintar el grafiti que decía «Hogar de la Tierra India Libre». La fuga de Alcatraz. En junio de 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin descubrieron que la parte trasera de sus celdas daba a un pasillo abandonado de la prisión. Los presos escaparon fácilmente por ese pasadizo, pero el gran problema que tenían era atravesar la bravura del mar. Las autoridades siempre defendieron la teoría que los 3 presos murieron en el agua. Sin embargo, pruebas recientes confirman que pudieron escapar con vida. Un programa de reconocimiento facial podría haber confirmado que 2 de los presos seguían con vida 13 años después de su huida, ya que se los habría visto en Brasil en 1975. El caso dio un giro más en 2015, cuando 2 sobrinos de los Anglin aseguraron que su madre había recibido una felicitación de Navidad de parte de uno de los prófugos 3 años después de haber huido de Alcatraz. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.